Sí, va. Sí, Gracias. muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Mi pantalla. Y y lo último que vimos fue el Mutex, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, estábamos que a través de una variable de tipo exclusión mutua o mutex, nosotros podemos, por un lado, generar nuestros bloques sincronizados y con ellos vamos a poder garantizar la consistencia de la información. La clase pasada me parece que vimos un ejemplo y después vimos que podíamos hacer recursiva la de tipo exclusión mutua o el mutex, de modo que pudiéramos hacer múltiples bloqueos sobre la misma variable, ¿no? De exclusión mutua, pero la misma cantidad de bloqueos que hiciéramos, tendríamos desbloqueo y iba a estar bloqueada la aplicación. Sí, y fue ahí donde nos quedamos, ¿no? Creo Sí. que no vimos el ejemplo, profesor. O no estoy seguro. A ver, ahorita lo abro para... Déjenme... El Ubuntu. Entonces tenemos aquí un ejemplo que se llama reentranmutex.c, que está en la página. Aquí en... Ah, cerré la que no era. Mejor lo bajo para acá. Aquí en la página está... Estos dos son los que vamos a ver ahorita. Estos dos, el que dice reentranmutex.c y el de readWriteLockList. Y también por ahí, si se van a bajar, bájense también el que dice mutex lista y el que dice lista. Por aquí debería de estar. ¿No? Entonces bájense el que dice lista, el que dice mutex lista, el que dice reentranmutex, el que dice readWriteLockList. Esos cuatro son los que vamos a ver ahorita. Entonces, regresando aquí empezamos importando las bibliotecas de ley, las que hemos estado trabajando todo el semestre. Bueno, en el caso de Linux, la de entrada y salida, la que utilizar para la función exit, la de las rutinas de los hilos, la que usamos para, bueno, la de string.h, creo que ni siquiera la estoy, parece que esa ni siquiera la usé, así que si quieren no la noten. Y la de la función sleep para mandar a dormir el hilo. Entonces, en este caso vamos a declarar una variable, dos variables globales. La primera variable global, pues es mi variable de tipo exclusión mutua. Entonces es una variable de tipo p3 mutext, que es a través de la cual se va a generar el bloque sincronizado. Y otra variable global que es un contador de tipo entero, es esa que dice i igual a 0, ¿no? Entonces voy a tener un contador y ese contador va a ser accedido por dos hilos. El primer hilo va a invocar a la función f1, bueno, función fn1, y el segundo hilo va a invocar a la función fn2, que es esta que está aquí abajo, ¿no? Esta. Entonces, en ambas funciones se va a intentar acceder al contador, a la variable i, para hacer un incremento. Entonces, antes de entrar a modificar esa variable compartida, que es la variable i, pues primero tengo que establecer una zona segura, ¿no? Entonces necesito establecer mi exclusión mutua, y por eso lo primero que hago es invocar a la función mutexlock sobre la variable de tipo mutex. ¿Para qué? Para establecer una sección crítica que solamente un hilo a la vez puede entrar y hacer las modificaciones sobre la variable compartida. Entonces aquí se fijan, acabo de hacer un bloqueo
sobre el mutex, y aquí en la siguiente instrucción hago el segundo bloqueo. Pues 2 veces invoco a la función pthread mutex lock. Nada más que en esta segunda, pues estoy validando si sí se pudo hacer o no el segundo bloqueo, ¿no? ¿Por qué? En el entendido de que ya hice un bloqueo, si no se pudiera hacer el segundo, y eso va a depender del tipo de mutex. Acuérdense que cuando estábamos viendo la tarea, digo, las variables de tipo pthread mutex, vimos el tipo de mutex, la flechita. Y aquí en el tipo de mutex está el tipo normal, el tipo error check, el tipo recursivo y el tipo default. Solamente cuando esté en tipo recursivo me va a permitir hacer múltiples looks o múltiples bloqueos sobre el monitor de acceso. En los otros nada más me va a permitir hacer un bloqueo. Ajá. Entonces, dependiendo del tipo de mutex que yo tenga, pues es lo que me va a permitir hacer. Entonces, regresando acá. Entonces, regresando acá, como yo ya hice un primer bloqueo aquí arriba, dependiendo del tipo de mutex que yo tenga, a lo mejor no me permitiría hacer el segundo bloqueo sobre el mismo monitor de acceso. ¿Sí se entiende? Por eso es que lo estoy validando el segundo. Ujú. En caso de que sí me deje, pues ya estando en la sección crítica, pues accedo a la variable compartida y la modifico, ¿no? En este caso estoy haciendo un incremento sobre el contador y lo mando a imprimir. Cuando ya no se corre riesgo de perder la consistencia de la información, pues ya quitas, liberas los bloqueos sobre la variable de exclusión mutua. Entonces, si hiciste 2 bloqueos, pues haces 2 desbloqueos, de otra forma se va a quedar ahí bloqueado infinitamente, ¿no? Eso es lo que va a hacer la función 1. Luego la función 2, aquí está. Lo que va a hacer la función 2 es, en cuanto se planifique el hilo que ejecute la función 2, lo primero que va a hacer es irse a dormir. Y se va a ir a dormir con la finalidad de forzar un cambio de contexto. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 hilos que se van a intentar planificar, además del hilo principal, yo quiero que a fuerza se planifique primero el hilo 1, pero nosotros no podemos saber qué hilo se va a planificar primero. Entonces, para garantizar que se planifique primero un hilo en particular, ¿qué haces? Pues duermes a los demás, ¿no? Pues en este caso, el hilo 2, si es que empezara primero, se va a dormir para que a fuerza se planifique el otro hilo primero. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Sí, va. Entonces, mientras este hilo 2 está bloqueado, mientras se va a bloquear el hilo 1, va a poner los 2 bloqueos sobre el mutex y va a entrar, va a hacer un incremento sobre el contador y luego va a liberar los bloqueos. Ya cuando expire el segundo, va a desbloquearse el hilo 2 y una vez que se desbloquee, va a intentar acceder al monitor de acceso, lo va a bloquear solamente una vez. Si sí lo puede bloquear, va a entrar a la sección crítica, va a hacer el incremento sobre el contador, que es la variable compartida, va a imprimir el valor de ese contador y va a liberar el bloqueo sobre el mutex. Y es lo único que va a hacer. Ya en la función principal, como voy a usar 2 hilos, pues declaro 2 descriptores para mis hilos, ¿no? De tipo pthread, para el hilo 1 y para el hilo 2. Como yo tengo que especificar el tipo de mutex, precisamente porque solo con el tipo recursivo me va a permitir hacer múltiples bloqueos sobre el monitor de acceso, voy a necesitar, sino la del mutex, ¿no? Entonces, declaro mi variable de tipo pthread mutex attribute, aquí está, e inicializo esa tabla de atributos. ¿Qué significa inicializar? Cargar en memoria la tabla. Entonces, ya tengo la tabla del mutex en memoria y ahora voy a modificar el atributo que necesito, ¿no? Que en este caso es el tipo. Entonces, con la función pthread mutex attribute type, voy a modificar el tipo de mutex y lo voy a especificar como pthread mutex recursive. ¿Sí se ve? Y ya con eso le voy a dar la capacidad a esa variable de tipo mutex de que permita realizar múltiples bloqueos sobre el monitor de acceso. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro? No.
Profesor, ¿en qué momento mencionó que se modificaba la ¿Siguen tabla de ahí o atributos ya del los mutex? perdí? Ajá. Voy a modificar la tabla de atributos porque acuérdense que por default no viene el tipo recursivo, ¿no? Aquí viene el que está por default, ¿no? Este mutex default. Entonces, yo lo quiero modificar para que permita hacer múltiples bloqueos. Entonces voy a la tabla de atributos, a la que trae por default, y modifico el atributo del tipo. Y lo vuelvo recursivo para que me dé chance de hacer múltiples bloqueos sobre el monitor de acceso. Ajá. Entonces, ya que modifiqué ese atributo del mutex, ahora sí inicializo mi mutex considerando la tabla de atributos que ya modifiqué. Y ahora sí creo mis hilos, mis dos hilos, ¿no? El hilo 1, el hilo 2. Ambos se van a crear con los atributos default. ¿Por qué? Porque esos atributos que yo modifiqué no inciden sobre el hilo, inciden sobre el mutex al que va a acceder el hilo, ¿no? Sobre el monitor de acceso que va a poseer en algún momento el hilo. Y el hilo 1 va a invocar a la función fn1, el hilo 2 va a invocar a la función fn2. En ambos casos no se le va a pasar ningún parámetro a la función. Y después simplemente bloqueo la ejecución del hilo principal, del hilo main, hasta que finalice en el hilo 1, el hilo 2. Y en ambos casos no espero un valor de retorno de la función ni fn1 ni fn2. Y ya cuando no esté ocupando la tabla de atributos del mutex, pues libero esa memoria con pthread mutex destroy. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profesor, de momento no. Entonces vamos a probarlo. SC menos pthread reentran mutex.c menos o reentran mutex punto diagonal reentran mutex. Y ahí está, ¿no? Entonces, independientemente de cuál de los dos hilos se haya planificado primero, si se planificó primero el hilo 2, pues acuérdense que lo primero que hace es irse a dormir, entonces viene un cambio de contexto y se planifica el hilo 1. Si se planificó primero el hilo 1, pues de cualquier forma entra, hace dos bloqueos sobre el mutex, hace el incremento en el contador, de hecho aquí estamos viendo el incremento en el contador, y termina, bueno, libera los dos bloqueos sobre el mutex y termina ese hilo, luego se planifica en este caso el hilo 2, hace un bloqueo sobre el mutex, hace el incremento, el segundo incremento sobre el contador y lo libera, ¿no? Y termina, que es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no quitáramos uno de los bloqueos, ¿no? Precisamente para ver si sí está funcionando, ¿no? Que se hagan n bloqueos y n desbloqueos. Vamos a quitar uno de los desbloqueos simplemente por curiosidad. Compilamos. Corremos. Y ahí podemos apreciar que la aplicación se quedó pasmada, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron dos bloqueos sobre el monitor de acceso y solamente se liberó uno. Entonces, como solo se liberó uno de los dos bloqueos, pues sigue bloqueado el monitor de acceso y por lo tanto el hilo 2 no puede entrar a la sección crítica a ejecutar lo que tenga que hacer. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vamos a regresarlo como estaba. Y otra vez, ¿no? Entonces, así es como podemos ver que sí permite hacer múltiples bloqueos, pero la misma cantidad de bloqueos que hagas es la cantidad de desbloqueos que también tienes que hacer, porque de otra forma se va a quedar bloqueado ese monitor de acceso y los hilos que tengan que entrar ahí, pues se van a quedar ahí pasmados esperando forever. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Oye, por ejemplo, en ese ejemplo que había hecho doble bloqueo, si en el primero no entraba el bloqueo y en el segundo sí entra, ¿también nos va a mandar error o ahí sí no importa cuántas veces pongas un lock, el bloqueo? Pues lo podemos checar. Vamos a probar a ver qué pasa.
Mm, Ahora vamos a quitar este. Entonces, en teoría, nada más tenemos un bloqueo y tenemos 2 desbloqueos, ¿no? Vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Vamos a correrlo. ¿Importó o no importó? No, no importó. No importó. Habría importado, a lo mejor, si hubiéramos hecho algo así como un error check, ¿no? Porque te hubiera dicho, oye, hay dos desbloqueos y nada más un bloqueo. Pues, ¿qué onda? Y ahí hubiera lanzado algún mensaje, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a dejarlo como estaba porque se lo tengo que explicar a otro grupo. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Profesor, ¿bajo qué circunstancia podríamos tener un bloqueo de este estilo? O 2 o 3. ¿Bajo qué circunstancia podemos qué? Noto ahí. Podríamos ¿Bajo qué circunstancia podemos qué? tener más de un bloqueo, por ejemplo, como en este caso. Por ejemplo, si estuvieras invocando a un hilo, bueno, si un hilo está invocando una función e imagínate que de esa función, dentro de esa función invocas a otra función y al invocar a la otra función le pasas como parámetro el mutex y dentro de la otra función también haces un lock. Entonces ya tendrías el bloqueo de la primera función que está ejecutando el hilo, y si dentro del cuerpo de esas instrucciones de esa función se invoca otra función y se pasa como parámetro el mutex y también lo bloqueas, ya tendrías 2 bloqueos. O si estás manejando una función recursiva que continuamente pase por la misma instrucción y esa instrucción sea un lock, pues estaría bloqueando múltiples veces, ¿no? En cualquiera de los 2 casos. Ya depende de las necesidades de la aplicación que tú tengas, pero estos son 2 ejemplos. Ajá, Sí, profesor, gracias. sí. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Entonces ahora vamos a ver los monitores de acceso de lectura y de escritura. Entonces acuérdense que en Java yo tenía la clase reentry and read write lock, ¿sí se acuerdan? La de solo lectura y solo escritura, ¿no? Aquí en C tengo, ajá, exacto. Aquí en C tengo el tipo de dato pthread read write lock t. Entonces mediante esa variable de tipo pthread read write lock voy a poder separar el monitor de lectura y separar el monitor de escritura. De hacerlo, simplemente mejorar el desempeño. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto, ¿no? Si tú estás poniendo un mutex, una exclusión mutua para entrar a tu sección crítica, pudiera darse el caso que tengas varios hilos que quieran entrar nada más a leer. A lo mejor tienes un solo hilo de escritura y varios hilos de lectura. Y a lo mejor los hilos de lectura podrían entrar juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque no están modificando nada, nada más están leyendo. Y realmente donde se corre el problema es en el hilo de escritura, porque es el que está haciendo la modificación del dato. Entonces, cuando esté trabajando el hilo de escritura, a lo mejor sí no dejar pasar a nadie a la sección crítica, porque se está modificando un dato, pero cuando esté pasando un hilo de lectura, pues deja pasar a quien quiera, ¿no? Al fin que nada más está haciendo la lectura, no está modificando nada. Entonces, esa es la finalidad de utilizar este tipo de mutex, porque de otra forma, pues tú estableces un bloqueo y solamente puede entrar un hilo a la vez, y aunque ese hilo que va a entrar solamente vaya a ser una lectura, pues de todos modos solo entra uno a la vez, y es más lento, ¿no? Que si tienes por separado los hilos de lectura, los hilos de escritura, y los hilos de escritura dejas que vayan uno por uno, y los de lectura, como es una operación mucho más rápida porque no se está modificando nada, podrían pasar varios hilos así de corrido, uno tras otro, ¿no? Entonces esa es la finalidad de utilizar este tipo de mutex. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí?
Bueno, entonces tenemos nuestra variable. La receta de cocina es: declaras tu variable de tipo pthread readWriteLockT. Ya que la declaraste, la tienes que inicializar. Por ejemplo, aquí tenemos la función pthread readWriteLockInit, y ya con eso estás inicializando tu mutex de lectura y de escritura. Ahora, al igual que en Java, que quedamos que teníamos dos monitores de acceso. Aquí, si tú quieres acceder al monitor de lectura para bloquearlo, invocas a la función pthread el monitor de lectura. Ajá. Si invocas a la función pthread readWriteLock, ya estás bloqueando el monitor de escritura. Ese monitor de escritura te va a permitir realizar operaciones tanto de escritura como de lectura, mientras que el monitor de lectura solo te deja hacer lecturas. Y ya sea que hayas bloqueado cualquiera de los dos, pues ambos casos se van a desbloquear mediante la función pthread readWriteLock unlock, y con eso queda desbloqueado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, pequeño entre comillas, porque son 3 programas que ahorita vamos a ver. El primer programa se llama lista. Que también les dije que se lo bajen de la página. Aquí tenemos el código. ¿Sí se alcanza a ver ya el código? Sí, profesor. Entonces, otra vez, ¿no? Empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar, que son las mismas exactamente que hemos venido usando en todos estos ejemplos con hilos. Tenemos aquí una variable global que va a especificar la cantidad de hilos que vamos a utilizar. Este ejemplo de lo que trata es que voy a tener una lista de números enteros, una lista ligada, una lista simplemente ligada, donde yo voy a estar insertando números enteros al inicio de la lista, números aleatorios en el rango entre el 0 y el 99, y entonces cada hilo que se genere va a hacer una inserción en la lista, va a insertar un número aleatorio y va a intentar eliminar 3 números aleatorios si es que existen en la lista. Entonces déjenme ponerles el dibujito antes de explicarles para facilitarme la explicación. Entonces imagínense que tengo una lista ligada. Ustedes disculparán que no dibujo así chido, pero bueno. Hago mi mejor esfuerzo, ¿no? Pues imagínense que esto es una lista ligada y y aquí en esta lista ligada pues tengo números. Ya la calaba así. Bueno. Tengo un número, aquí tengo otro número, aquí tengo otro número, y aquí tengo a lo mejor otro número, ¿no? Entonces, puede haber números repetidos, porque además de cuentas son números aleatorios los que estoy poniendo. Entonces, dependiendo de la semilla que se esté utilizando en la función random, para generar los números puede ser que se repita, ¿no? el número aleatorio. Entonces, cada que yo vaya a hacer una lectura para hacer una lectura de la lista para insertar o para eliminar un número, siempre voy a empezar por el inicio de la lista, por aquí, y a partir de aquí la voy a ir recorriendo hasta que llegue a null, que sería el final de la lista, una referencia nula. Entonces, para eso, déjenme irme ahora sí al código. Entonces, como vamos a definir una lista simplemente ligada, pues tengo que especificar los componentes de esa lista, ¿no? Que en este caso es una estructura de datos que va a representar a un nodo, y a partir de ese nodo se van a ir pues uniendo
uniendo un nodo con el siguiente y con el siguiente para ir formando la estructura de la lista. Entonces, defino aquí mi estructura nodo. Esa estructura nodo tiene dos datos o dos campos. El primero es el número entero que va a almacenar ese nodo, y el siguiente pues es un apuntador al siguiente nodo con el que se va a enlazar. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí. ¿Sí queda claro hasta ahí? Nada más recordar de sus clases de estructuras de datos. Está muy simple Sí, profe. este Sí, programita. queda claro. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos nuestra función insertar en la lista. Esa función insertar en la lista recibe dos parámetros. El primer parámetro está apuntando al inicio de la lista. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a hacer la inserción por el inicio de la lista ligada. Y el segundo parámetro es el dato que se va a insertar al inicio de la lista. Entonces, para poder insertar un nuevo eslabón en esa cadena, lo único que necesito es generar una estructura de nodo, y esa estructura de nodo ya generada, le agrego relleno sus datos, tanto el número entero que va a contener, como el apuntador que se va a apuntar al inicio de la lista, ¿no? Entonces aquí estoy creando mi apuntador para mi nuevo eslabón que voy a enlazar ahí. Le asigno recursos, le asigno memoria, relleno el campo del número, en este caso el dato, y su apuntador al siguiente elemento, pues va a apuntar al inicio de la lista. Y luego voy a declarar que ese es el nuevo inicio de la lista, ¿no? Porque ya va a quedar ahora el al inicio. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Va. Entonces, así como tengo mi función para insertar un número, también tengo mi función para eliminar un número. Aquí está, ¿no? La que dice elimina de la lista. Y también recibe dos parámetros. El primer parámetro pues es el inicio de la lista ligada, y el segundo parámetro es el número que va a buscar. Entonces acuérdense que yo les dije que dependiendo de la semilla del número aleatorio que se va a generar, puede ser que se repita varias veces un mismo número. Entonces en este caso esta función solamente se va a encargar de encontrar si es que hay un número en la lista que sea el que estoy buscando. Si sí existe, lo va a eliminar, pero solamente la primera instancia. Si yo tengo repetido un número, solamente va a eliminar la primera vez que vea ese número. ¿Ah? Entonces, por eso es que aquí repetí dos veces el número 3, aquí en el ejemplo que puse en el dibujito, porque solamente se va a eliminar la primera instancia de ese número 3. Ajá. Entonces, tengo el inicio de la lista, tengo el número que quiero eliminar. En lugar de declarar un solo apuntador, voy a declarar dos. El primer apuntador, que dice previo, va a servir para para no perder la referencia del nodo que me anteceda. ¿Por qué? Porque al momento de que yo borro un nodo, de hecho, déjenme dibujar otra vez aquí. Imagínense que yo quiero eliminar este número. Bueno, el número 3. Entonces, si yo quiero eliminar este número 3, voy buscando en el inicio de la lista. Espérenme tantito, es que no todo. Es que ya es el tercer grupo que doy ahorita y ya se me cansó la voz, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿dónde quedó? Entonces, yo voy a eliminar este número de aquí. Entonces, voy a empezar con un apuntador que aquí está, que se llama previo, y el apuntador previo lo voy a utilizar una vez que yo ya no esté al inicio de la lista, ¿no? Una vez que me mueva al menos al segundo elemento de la lista, voy a empezar a tener un previo, va a haber alguien antes que mí. Y si es que yo me elimino, entonces yo necesito que no se pierda la referencia del nodo que está atrás de mí, y ese nodo que está atrás de mí lo voy a tener que enlazar al nodo que está delante de mí. ¿Por qué? Porque yo me voy a eliminar. ¿Sí se entiende? Simplemente es para no perder la referencia de ese nodo o de esos nodos que están atrás de mí. Ujú. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. profe. Bueno, entonces, esa es la intención de este apuntador, ¿no? Que se llama previo, que inicialmente pues no está apuntando a ningún lado porque no me he movido dentro de la lista.
y tengo este otro apuntador que va a estar apuntando, que se llama actual, y va a estar apuntando al inicio de la lista. Ese nodo es el que me va a ayudar, bueno, ese apuntador es el que me va a ayudar a ir recorriendo cada nodo de la lista ligada. Entonces, empiezo a avanzar. Aquí entro en un ciclo while y dice, mientras haya un nodo, mientras lo que está apuntando no sea nulo, significa que me estoy moviendo dentro de la lista ligada. Entonces, a la hora de estar revisando nodo por nodo, voy a validar si el dato que hay en ese nodo es el dato que yo estoy buscando. Imagínense que estoy, ¿dónde está mi flechita? Imagínense que estoy aquí. Si en un principio yo quiero eliminar el 3, entonces entraría en ese if, en esa estructura, ¿no? En esa validación. ¿El 1 es igual al 3? Porque el 3 es el que yo estoy buscando para eliminar. No. Entonces, ¿qué hago? Entonces me voy a mover al siguiente nodo, pero antes de moverme al siguiente nodo, yo digo que el nodo anterior es este en el que me encuentro en este momento, sería el 1, y después yo me muevo al siguiente nodo, que es lo que estoy haciendo aquí. El nodo anterior va a ser en el que yo me encuentro en ese momento y ahora yo me desplazo al que sigue, ¿no? Y hago la siguiente iteración aquí. Si en la siguiente iteración sigue habiendo un nodo, todavía no es nulo, todavía no llego al fin de la lista, vuelvo a verificar. Si el dato que se encuentra en este segundo nodo es el que estoy buscando, y en este caso si es afirmativo, si es que yo quisiera eliminar el número 3, como si es, checo aquí abajo, checo, ¿hay un nodo anterior? Sí, sí hay. ¿Por qué? Porque yo lo asigné en la iteración anterior, ¿no? Entonces, este nodo lo único que hago es su siguiente apuntador, o su apuntador al siguiente nodo, ya no va a apuntar a mí, ahora va a apuntar al que está después de mí, que es esto que puse aquí en amarillo. ¿Por qué? Porque necesito cambiar su referencia. En lugar de que me apunte a mí, necesito apuntar al que sí, y yo me voy a eliminar. Eso es lo que tenemos aquí. Sí, y ya después simplemente libero la memoria asignada a este nodo, ¿no? Al que se va a liberar, al que se va a borrar. Si no hubiera habido un nodo anterior, ¿qué significa? Imagínense que este hubiera sido el primer nodo de la lista ligada. Si este hubiera sido el primer nodo de la lista ligada, pues no necesito hacer este cambio de apuntador. Simplemente digo que el siguiente nodo, el que está después de mí, ahora va a ser la cabeza de la lista ligada. Y eso es lo que está aquí. Ajá. Y al final de cuentas, simplemente se libera la memoria y ya, ¿no? Ya eliminaste el número que tenías que eliminar. Eso es lo que va a hacer la función eliminar de la lista. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahora tenemos la función que se llama imprime lista. Esta función de imprime lista lo único que requiere como parámetro es el inicio de la lista. Lo único que usar un apuntador para ir recorriendo nodo por nodo de la lista. Entonces aquí en ese recorrido digo, mientras haya nodos en la lista, mientras no esté apuntando a nulo, mientras haya nodos, pues imprime el dato que tiene ese nodo y posteriormente muévete al siguiente nodo de la lista. Entonces eso lo va a hacer hasta que llegue a un nulo. Significa que ya recorrió toda la lista y ya imprimió todos los nodos de la lista. Entonces, ese inicio de la lista pues va a ser una variable global también. Ajá. Y ahora voy con las funciones que se van a encargar de hacer todo, ¿no? Tengo una función aquí que se llama escritor, y esa función que se llama escritor va a recibir un parámetro, y ese parámetro va a ser la semilla que se va a utilizar para generar los números aleatorios, ¿no? Entonces, tomo el parámetro, lo convierto a un entero, y digo que esa va a ser la semilla, y el hilo que ejecute la función escritor, lo que va a hacer es que de manera infinita, por eso está en este ciclo while true, va a hacer una inserción en la lista. Aquí está. ¿Qué insertar? Bueno, de hecho, de entrada va a tomar el inicio de la lista y ahí va a insertar un número. ¿Qué número? Pues va a tomar un número aleatorio que va a calcular con la semilla que se recibió, módulo 100. O sea, sé que dada la semilla va a calcular un número aleatorio entre el 0 y el 99 y lo va a intentar insertar al inicio de la lista. Ajá. Posteriormente, ya que insertó ese número, va a intentar hacer 3 eliminaciones. 3 eliminaciones donde va a generar un número aleatorio nuevamente con la misma semilla, un número aleatorio módulo 100, o sea, otra vez va a calcular un número aleatorio entre 0 y 99
Y si es que ese número existe en la lista, en el contenido de la lista, pues lo va a eliminar. Si no existe, pues se va a llegar en el recorrido a nulo y no va a encontrar nada y no va a eliminar nada, ¿no? Ajá. Y eso lo va a hacer 3 veces. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces aquí está un pthread exit para eliminarse, bueno, para matarse el hilo, pero nunca se va a alcanzar. ¿Por qué? Porque aquí estoy en un while true, ¿no? Pues mientras no se salga del while true, pues no tiene por qué ejecutar esta instrucción. Luego está la otra función que va a ejecutar el otro hilo. Esta función se llama lector y esa función lector lo único que va a hacer es igual en un while true, va a mandar a imprimir el contenido de la lista y es lo único que va a hacer. ¿Vale? Y otra vez, ¿no? Como está en un while true, pues nunca va a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces igual nunca va a llegar aquí. ¿Vale? Entonces luego tengo la función principal, aquí el main. En este main lo primero que se va a hacer es validar que yo pase como parámetro la cantidad de hilos que quiero que se creen. Ajá. Entonces es lo que estoy validando, ¿no? Si no le estás pasando parámetros, dile que necesita al menos un parámetro que indique la cantidad de hilos que se quieren usar. Entonces, si sí le pasamos ese parámetro, lo voy a convertir de ASCII a entero, lo voy a tener guardado aquí en esta variable entera, y voy a crear un arreglo de 2 veces la cantidad de hilos. ¿Por qué 2 veces? Porque si yo le digo que quiero 5 hilos, pues me va a crear 5 hilos escritores y 5 hilos lectores. Cada hilo escritor va a ser una inserción y 3 eliminaciones, y cada lector va a ser la impresión de la lista. ¿Sí se entiende? Pues por eso es que necesito el doble de hilos, ¿no? Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Buen turno, profesor. Vale. Entonces, aquí declaro una variable simplemente para usarla en el for, para ir recorriendo entrada por entrada del arreglo. Creo un arreglo de la cantidad de hilos. En este caso, ese arreglo va a contener las semillas que se van a calcular para cada número aleatorio que se vaya a insertar. Ajá. Entonces, simplemente recorro ese arreglo, que es del tamaño de la cantidad de hilos, y genero con la función rand un número aleatorio que va a tener las semillas que se van a usar para calcular el random con el que se va a calcular el número que se va a insertar. Y después creo mis escritores. Aquí está, ¿no? Entonces, por cada hilo que se haya pasado como parámetro, invoco a la función pthread_create. En la entrada del arreglo que tiene los descriptores, tanto de los hilos lectores como de los hilos escritores, voy a insertar el descriptor de cada hilo que se vaya creando. Se van a crear con los atributos de default. Se va a invocar a la función escritor y se le pasa como parámetro su semilla que se calculó 2 instrucciones antes, ¿no? Entonces ya voy a tener mis n hilos escritores haciendo una inserción y 3 eliminaciones. Y después, otra vez hago otro for de la cantidad de hilos que haya pasado como parámetro el usuario y voy a crear la misma cantidad de hilos, pero para que se encargue nada más de imprimir la lista. Son los lectores. Y después lo único que hago es decirle al main que se espere para dejar trabajar a los otros hilos, porque de otra forma, pues acuérdense que el hilo principal también sigue su flujo de ejecución, ¿no? Y si él acaba sus instrucciones antes de que acaben los otros hilos, pues ya no pudimos ver nada de la salida, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero que se pueda ver la salida que generan estos hilos, tanto en los lectores como los escritores, sin que finalice mi programa. Pues para eso está este for, donde hago el pthread join para bloquear el main hasta que finalizan lectores y escritores, que como están en ciclos while true, nunca van a finalizar, ¿vale? Y al final, si es que por algún motivo si se llegaran a finalizar, pues simplemente mato ese hilo principal. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno, entonces hasta aquí a lo mejor les puede salir la duda y ¿dónde está el read write lock? ¿No les sale esa duda? Sí, de hecho. Bueno, pues este programa todavía no lo tiene. ¿Por qué? Porque quiero primero que vean las consecuencias de no tenerlo.
Entonces, las consecuencias de no tener ni siquiera un mutex, vamos a verlas. GCC menos pthread, lista.c menos o, listo. Ahora, vamos a correr el programa con unos 500 hilos. Acuérdense que con todo y que yo le estoy poniendo 500, realmente se están creando el doble de hilos. 500 lectores más 500 escritores, entonces realmente están creando 1000 hilos. Y ahí está, ¿no? Chéquense cómo hay varios números que se están repitiendo. ¿Por qué? Pues insisto, dependiendo de la semilla, puede ser que se repitan varias veces, ¿no? Y de hecho ahí se repitió varias veces ese. El 81, al inicio. Bueno, vamos a ver ahorita si de pura casualidad sale un segmentation fault, ¿no? Situaciones que se puede dar. Tengo 1000 hilos que se están ejecutando y esos 1000 hilos están entrando en la sección crítica. ¿Por qué? Porque acuérdense que por acá se están haciendo 3 eliminaciones y no tengo ningún mecanismo de sincronización ahí. Entonces pudiera darse el caso que mientras un hilo está imprimiendo la lista, otro hilo esté insertando un número en la misma posición que se está imprimiendo. Y eso generaría inconsistencia de edad imprimiendo la lista. Otro hilo está eliminando un nodo y a lo mejor está eliminando el nodo que se está imprimiendo. Y a lo mejor a la hora de que ya quieras acceder para imprimir el número ya no está porque ya no existe ese nodo. Y ahí podría venir un segmentation fault, ¿no? Nada más cosa de darle tiempo. Hace rato sí salió un segmentation fault por ahí. Bueno, déjenme ver si aquí pasa. Ayer le di este programa a otro grupo y se me ocurrió ponerle 1000 hilos en vez de 500 y se pasmó de plano, ¿no? Eso por todos los 2000 hilos. Entonces vamos a ver si de pura casualidad Perdón, sale pero por ¿cuánto ahí había el dicho que segmentation fault. equivalía a un hilo en memoria? Insisto, eso depende de la manera en ¿no? De hecho, ya volvió a pasar. ¿Me escuchan o ya se me pasmó? Ahorita ya lo volvemos a Creo escuchar, que pero ya hace se ratito pasmó. como que se pasmó. Se está medio cortando, profe. También creo que ya no podemos ver, o bueno, ya no está actualizando el programa, porque se quedó en 81 y ya no se ve. A lo mejor ya tampoco ya no se escucha, que sí ya. Se lo comieron los gatos. Conclusión, 500 hilos tampoco es buena idea.
Ya regresé. Es que se volvió a trabar porque yo creo que me quedé sin memoria y eso me pasa cuando están más aparte, estoy pidiendo muchos hilos. Pero vamos a correrlo con menos hilos. En unos días, profe, para asegurarnos que no le pase de nuevo. Sí, ¿no? Déjenme volverlo a correr, pero ahora con menos hilos. Voy a pasar 100 hilos menos. Profe, antes de que vuelva a gestionar ¿cuánto había dicho que pesaba? Bueno, ¿cuánto guardaba la memoria de un hilo? ¿Cuánto pesaba un hilo? Teóricamente, en el caso de Windows, es un mega para Windows, un mega de pila por hilo. En el caso de Linux, en las últimas pruebas que hice son 8 megas. Ajá. En el caso de Linux son 8 megas que se le están dando de memoria virtual. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, chéquense. En este caso le puse con menos hilos. Se estuvo, de hecho, ¿dónde está acá arriba? Ejecuté el archivo, no sé si se alcanza a ver. Déjenme ponerle aquí la flechita. Oh, oh, esperen. ¿Dónde está? Aquí está. Se ejecutó el ejecutable con 200 hilos y de repente aquí, ¡pum!, trono. ¿Me vieron? ¿Alcanza a ver? Sí se ve, Sí, profesor. profe. Bueno, ahora, ¿cómo se resuelve eso? De entrada, pues estableciendo un mecanismo de sincronización. Entonces, para eso vamos a ver otro ejemplo que se llama mutex lista.c. Y en este ejemplo es exactamente el mismo código que el anterior. La única diferencia es que vamos a incluir esta variable que está aquí. Una variable de tipo pthread mutex-t. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor. ¿Y dónde vamos a hacer la sección crítica? Bueno, más bien, ¿dónde vamos a establecer nuestra exclusión mutua? Ah, pues en los hilos, justamente en el hilo escritor y en el hilo lector. Pues vámonos aquí al escritor. Aquí está la función greater, que era la misma que les había explicado hace rato. La única diferencia es que dentro de ese while true, antes de modificar la lista, primero establezco mi exclusión mutua, ahí con la función pthread Entonces accedo al monitor de acceso, lo bloqueo y solamente un hilo a la vez va a poder entrar a la sección crítica, hacer la inserción y las 3 eliminaciones. Ya cuando no sea necesario estar dentro uno por uno, estar de manera secuencial, pues ya libero el monitor de acceso, ¿no? Con el pthread Entonces, tanto para el hilo escritor como para el hilo lector, porque pudiera ser que también esté ahí, ¿cómo se llama? Alguien esté modificando la lista, ¿no? Ya sea agregando o eliminando nodos. Entonces, por eso igual, en el while true del lector, antes de acceder al contenido de la lista, primero establezco mi bloqueo sobre el monitor de acceso. Ahora sí, ya accedo a la lista, imprimo el contenido de la lista y hasta que ya no se corre riesgo de corrupción de datos, ya desbloqueo el monitor. ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve, profesor. Sí, profe. Es lo único que se le modificó con respecto al anterior. Entonces vamos a correrlo.
Pues en el otro caso, si se acuerdan que le puse 500 hilos y valió gorro, ¿no? Vamos a probarlo igual con 500. ¿Y qué vende diferente? Que sale más ordenadito. Está más fluido, ¿no? Y más ordenado, ¿no? Ajá. Vamos a pararlo. Y eso lo logramos simplemente sincronizando los hilos. Ahora, si tú quieres un mejor desempeño, porque acuérdense, aquí el problema. Ahí está. Aquí el problema es que ya sea que vayamos a hacer una modificación, que es lo que tenemos aquí en el hilo escritor, ya sea que hagamos una modificación o simplemente una lectura, como tenemos aquí en el hilo lector, pues de cualquier forma estamos bloqueando nuestro monitor de acceso. Ajá. Entonces eso le quita desempeño a la aplicación. Entonces si queremos mejorar el desempeño, pues vamos a usar un read write lock. Entonces para eso vemos este ejemplo que se llama read write lock lista y es exactamente el mismo código que el anterior. La única diferencia es que en lugar de utilizar un pthread mutex, ¿sí se alcanza a ver? Sí, profe. Que se tiene un rwlock t en lugar de un pthread mutex t. Sí, sí se ve. ¿Sí? Y entonces a la hora de utilizarlo, a la hora de echar a andar los hilos, en el hilo escritor solamente voy a acceder al monitor de escritura. Entonces aquí tenemos el hilo escritor, aquí está, y dentro del hilo escritor, en el ciclo while true, antes de modificar los elementos de la lista, bloqueo, pero solo bloqueo el monitor de escritura. En la función pthread read write lock, y entonces ya hago las operaciones de escritura sobre los datos compartidos, que es la lista, y ya después quito el monitor. Y para las operaciones de lectura, en el caso del lector, voy a bloquear, pero el monitor de lectura, el read write lock, read lock, para acceder al contenido de la lista, leer los datos y después ya quito el bloqueo sobre el monitor de acceso. Es la única modificación con respecto al programa anterior. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, sí queda claro, profe. Entonces vamos a probarlo. Profesor, PSC una pregunta. menos P3. Dime. Cuando se bloquea el monitor de lectura, de escritura o de lectura, significa que ningún hilo puede escribir en caso de escritura y de lectura, o editar cuando alguien está leyendo. Ajá, exacto. En el caso del mutex normal, el pthread mutex t se va a bloquear y no va a permitir que ningún hilo ejecute la siguiente instrucción. Bueno, ningún hilo que intente acceder a esa parte del código, ¿no? Ajá. Entonces, pero en este caso que tenemos dos monitores, como están trabajando en zonas separadas, haz de cuenta que tuviera dos secciones críticas, se pueden estar planificando al mismo tiempo un lector y un escritor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas están ejecutando funciones diferentes. Ajá. Funciones diferentes y a pesar de que están utilizando el mismo mutex, pero un mutex está actuando sobre una parte del código, el otro mutex está actuando sobre la otra parte del código, y a pesar de que ambos trabajan sobre la lista ligada, sí te va a dejar hacer operaciones de lectura. Ajá. Con el mutex normal, el pthread mutex t, mientras un hilo esté trabajando en la sección crítica, no te deja hacer nada más. Pero en este caso sí te deja hacer operaciones de lectura. Ajá. Ok, no es con el mutex de read, significa que sí, cualquier otro hilo puede leer en ese momento. Ajá. Entonces ahora vamos a probarlo. Si ustedes recuerdan, el primer programa se bloqueó con 500 hilos. A este le vamos a poner 600. Rewrite lock, lista. Todavía más hilos, ¿no? Y sin problema.
¿Vale? De repente salen ahí más números porque acuérdense que cada hilo hace una inserción, entonces puede estarse insertando otros números y de repente se eliminan, porque acuérdense que por cada inserción que hago se hacen 3 eliminaciones. Y dependiendo la semilla, se agregan o se eliminan. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, nada más es los... ¿Cuántos fueron? ¿600 hilos, profe? Sí, bueno, fueron 1200 Ajá, en porque son total fueron 600 1200. escritores y 600 lectores. Entonces, los 600 hilos de lectura sí estaban leyendo al mismo tiempo. Ajá, exacto, Y nada más uno estaba escribiendo. exacto. Ok. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Pues me confundí un poco todavía con el write log. En ese punto, Ajá, justo cuando entra en esa sección de código, se ajá, permite que los demás sí lo sigan leyendo, pero no ningún otro pueda escribir a la lista. exacto. Solamente un hilo a la vez va a poder escribir, pero varios hilos sí van a poder leer. Y con el read ninguno va a poder leer cuando alguien está leyendo. ¿O cómo es que funcionaría Bueno, con el read? lo que pasa es que la operación de lectura es mucho más rápida que la operación de escritura porque solo accedes a leer, no estás modificando y actualizando. Una operación de escritura es lenta porque tienes que modificar y tienes que actualizar. Bueno, tienes que escribir y actualizar el dato, ¿no? Mientras que la lectura solo le echas un vistazo a lo que hay ahí. Entonces, a pesar de que se tiene, imagínate que mientras estás haciendo una lectura no puedes hacer otra, pero de todos modos son operaciones muy rápidas, muy, muy rápidas. Nada más entras, ves qué valor tiene el dato y ya, no modificas nada, entonces son operaciones rapidísimas. Lo que es lenta es la escritura, porque entras, actualizas, vuelves a guardar, ¿no? Es mucho más lento. Ajá. Entonces, te digo, a pesar de que es una exclusión mutua y exclusión mutua significa que solamente va a haber uno, pues sí, pero el tiempo que se tarde en hacer una lectura es muchísimo menor que una escritura. Entonces, mientras está llevando a cabo una escritura, pueden pasar varias lecturas. Ajá. ¿Por qué? Porque es rapidísimo. Ajá. Cosas y la fila para los que traen poquitas cosas, ¿no? Y los que traen poquitas cosas, rápido avanza esa fila, ¿no? Y los que traen muchas, pues se tardan mucho. Es como aquí el equivalente al que escribe con los que leen. Los que leen pasan hechos duro, bueno, pasan muy rápido, y los que escriben se tardan mucho, pero al menos ya pueden estar a la par. El que está escribiendo, y mientras él está escribiendo, pasan varios que están leyendo. Ajá. ¿Por qué? Porque no están modificando nada, solamente entran, le echan un vistazo al valor que tiene el dato y lo imprimen. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Entonces, ya tengo las 5:53. Si quieren, hoy le dejamos ahí. Le continuamos la siguiente clase. Se nos juntó con puente, entonces, volviendo al calendario,